El Frasco, resguardando una visión alternativa sin bóvedas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. Imaginen que ante la solidaridad del mundo con un pueblo, un ministro de la entidad que usurpa sus tierras promete seguir violando la ley internacional. Bueno, esto dijo Bezalel Smotrich semanas atrás. Anunciamos hace un mes que por cada país que unilateralmente reconociera a Palestina como Estado, estableceríamos un nuevo asentamiento colono. Pero no se trataba solo de una amenaza, sino efectivamente de seguir robando tierra palestina ante los ojos del mundo, aunque los medios usen otros términos. Israel aprobó la confiscación de 12.715 kilómetros cuadrados de tierras palestinas en Cisjordania. Se trata de la mayor apropiación de terrenos palestinos en 30 años. ¡Eso es un robo! Desde ya que no se trata de algo nuevo, sino que ya viene ocurriendo de la mano de estos ministros /colonos. Hace 3 meses pasaba esto. Un plan presentado por el ministro de Finanzas de extrema derecha israelí, Bezalel Smotrich, contempla la expropiación y anexión a Israel de 800 nuevas hectáreas de Cisjordania ocupada. Expropiación y anexión, más términos usados por la prensa dominante, porque hablar de robo quizás deje expuestos a los malhechores. Pero esto viene incluso de muchos años atrás, diciembre de 2013. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió seguir colonizando en Cisjordania. No pararemos ni un instante de construir nuestro país, de reforzarnos, de desarrollar los asentamientos, declaró el miércoles por la noche Netanyahu. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace décadas y lo que el régimen ocupante ha logrado es fragmentar aún más el poco territorio que le queda al pueblo nativo. Y hoy ni siquiera hay continuidad dentro de la Cisjordania ocupada. La expansión de los asentamientos y de las colonias israelíes ha convertido a ese territorio en una especie de archipiélago. Asentamientos de colonos que vienen y gozan de lo que le fue arrebatado a los palestinos violando toda ley internacional. Mientras los colonos ilegales israelíes, habiendo robado la tierra, tienen absolutamente todas las comodidades y toda la infraestructura, un palestino a tan solo 2 kilómetros, a los que le robaron la tierra, no tiene ni siquiera derecho al agua. Todas esas colonias son ilegales ante el derecho internacional, algo que ya se ha dictaminado en el pasado, pero como Israel siguió adelante con el robo, se lo vuelven a recordar. Con 11 votos contra 4, la Corte Internacional de Justicia dictaminó este viernes que la ocupación israelí durante décadas de los territorios palestinos es ilegal e instó a ponerle fin lo más rápidamente posible. Espere, señor director, porque falta una parte clave de esa noticia. El máximo órgano judicial de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes. Así es, igual vinculante o no vinculante, es sabido que el régimen israelí goza de la impunidad que le garantiza su principal financista. Estados Unidos critica el dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre ocupación israelí de territorios palestinos. No puedo creer esta reacción del país que ocupa ilegalmente territorio cubano en Guantánamo o tiene bases ilegales en Siria desde las cuales roba petróleo. Y volviendo a Palestina, lo que ocurre allí es parte de un plan sistemático. Hace unos días visitamos algunas colonias y nos admitían que cuando logren la legalización de su campamento se irán a otros para seguir forzando su instalación y aprobación no solo en Cisjordania sino también en Gaza y partes de Líbano o Jordania. Evidentemente, toda resolución de la ONU es usada como papel sanitario por los colonos. Sin ir más lejos, en el preciso momento en el que el tribunal leía su resolución, en Palestina pasaba lo siguiente. Colonos respaldados por las fuerzas israelíes atacan hogares y comercios palestinos en Uwara Nablus mientras incendian campos. Obviamente que a ningún medio occidental se le ocurrió denominar terrorismo a eso. Mientras tanto, y ya en el colmo de la impunidad, también sucedía esto. El Parlamento de Israel votó el jueves en contra de la creación de un Estado palestino. La resolución del Parlamento israelí afirma que la creación de un Estado palestino al oeste del río Jordán, en territorios ocupados por Israel, perpetuaría el conflicto. Traducción: el usurpador de una tierra vota para que los usurpados no puedan tener derecho a un Estado. ¿Y dónde está la ONU? Esto es como si en los cuentos infantiles sucediera lo siguiente. El lobo feroz vota para quedarse con la casa de la abuela de Caperucita.
Ricitos de Oro vota por expulsar a los osos de su propio hogar e invita a sus primos de Massachusetts. El hombre de hojalata vota por robarle los órganos a Dorotea y así poder tener corazón. Lo cierto es que aquella votación ocurre mientras el régimen israelí sigue adelante con el genocidio en Gaza y continúa burlándose de cualquier antecedente como los jamás respetados acuerdos de Oslo. Nunca entendí la noción de esperar a que los ocupantes reconocieran o admitieran la existencia de los verdaderos propietarios de la tierra. Esto pone fin oficialmente a toda farsa de las mentiras de Oslo, la comunidad internacional y los Estados Unidos. Y hablando de Estados Unidos, recordamos que días atrás hubo un atentado terrorista fallido contra... ¿Cómo? Ah, ¿era blanco? ¿No era árabe, ni musulmán, ni latino? Ah, no. Entonces no corresponde decirle terrorista. CNN dijo el atacante. El Mundo habló de el autor del atentado. Ámbito financiero optó por el tirador. The Philadelphia Inquirer lo llamó el pistolero. Y Página 12, el joven que intentó matar a Donald Trump. Lo cierto es que más allá de las especulaciones, se reveló algo de mínima sospechoso. El servicio secreto vio al atacante de Trump 20 minutos antes de que disparara. ¿Será que esperaban a que sucediera lo que no sucedió? Por cierto, ya en enero de este año, el periodista Gabriel Fernández hablaba de la ventaja de Trump sobre Biden y apelaba a una metáfora futbolística. ¿Qué va a pasar? Porque al delantero con control, pero con enorme potencia, que enfila hacia el arco, solo se lo puede detener con infracción. ¿Qué es una infracción en la política norteamericana? Creo que vale pensarlo. Ya lo han hecho. ¿Y cómo lo van a parar? ¿Y cuánto creen que tardaron en hablar de alguno de los 3 mayores adversarios de Estados Unidos? A ver. Efectivamente, Irán. Estados Unidos, el servicio secreto, habría recibido información sobre un complot iraní para matar a Trump. Esta vieja maniobra mediática consiste en tirar sospechas generadas desde la propia inteligencia estadounidense, lo cual ya es decir algo, en medio de un caso donde no hay ningún elemento concreto. Por eso, France 24 tuvo que admitir esto en la bajada de la nota. Hasta el momento no existe conexión alguna entre el atacante y agentes extranjeros. Mientras tanto, Joe Biden habló en una entrevista sobre tratar a las personas con dignidad y 7 segundos después, cuando quiso referirse a Lloyd Austin, su secretario de Defensa, lo hizo así. It's all about treating people with dignity. And it's about making sure that, look, I mean, for example, look at the heat I'm getting because I named the Secretary of Defense, the black man. Bueno, este tipo de declaraciones o repetidas situaciones como confusión al saludar a la nada en la reciente cumbre del G7 lo llevaron, o en realidad llevaron a sus asesores, a reconocer lo que era obvio. Joe Biden tiró la toalla en su carrera por la reelección en contra de Donald Trump luego de que este lo rebasó durante el primer debate en la campaña. Las encuestas indicaban que podría perder por un amplio margen. Mientras tanto, en Argentina, donde no se hizo un psicofísico a los candidatos el año pasado, el ahora presidente Milei recordó que su alianza con Estados Unidos va más allá de quien sea el presidente. Mi aliado natural en el mundo es Estados Unidos. Tu aliado natural en el mundo es Estados Unidos. Junto a Israel. Entonces, el punto es el siguiente. Si yo decidí estar de ese lado, no importa, digamos, si gobierna un demócrata o un republicano. Para probar su fidelidad a Estados Unidos, Milei minó la integración regional al enfrentarse a países como México, Colombia, Brasil, Bolivia o incluso Venezuela. Y para probar su fidelidad al régimen israelí, Benjamín Netanyahu felicitó a Javier Milei por haber declarado a Hamás como organización terrorista. Dime quién te felicita y te diré quién eres. Mientras tanto, decidió mandar parte del oro de la Argentina a un país que también es famoso por ocupar territorios y robar recursos ajenos. ¿Adivinaron? Gobierno de Milei envió oro de las reservas del Banco Central a Londres. Esto se terminó admitiendo no porque el gobierno lo revelara, sino porque el diputado Sergio Palazzo pidió un informe que hizo que el ministro de Economía reconociera lo que estaba haciendo. Es una movida, digamos, muy positiva. No lo sé, Rick, parece falso. Sergio Palazzo es como empeñar el anillo de oro de la familia.
Fíjense qué tan competente y confiable será Luis Caputo, que hasta el propio Milei decía esto de su actual ministro de Economía en 2019. Vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal la mesa, se fumó 15.000 millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente, y nos deja este despiole de la ley Click, y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en 2 o 3 meses. Lo cierto es que esto de enviar el oro a Inglaterra no es nada nuevo. Macri saca reservas en oro del Banco Central y las envía a Inglaterra para su custodia. Para su custodia, escuchemos el argumento del ministro de Economía antes denostado y ahora alabado por Javier Milei. Tenerlo encerrado en el Central sin hacer nada, para el país es negativo. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo. Hay pueblos con memoria que luchan por su tierra y por sus derechos desde hace décadas. Pero también hay pueblos con amnesia que por no tener presente lo que ha pasado poco tiempo atrás, parecen condenados a repetir la misma historia. ¿Será demasiado tarde para despertar? Los invitamos a dejar sus comentarios y, por supuesto, a suscribirse activando la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí, en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.